¿El naufragio del Titanic fue predicho por la Biblia? Este mismo cuestionamiento se lo han hecho muchas personas desde aquella tragedia, y de hecho hay argumentos que lo avalan. Hoy haremos un viaje en el tiempo para reconstruir los hechos de ese día, desde las angustiosas horas que pasaron los tripulantes del barco, la leyenda del Titanic, hasta las citas bíblicas que abren la posibilidad de que toda la tragedia del Titanic y el sumergible Titán haya sido producto de una premonición bíblica. Sigue sintonizado a Grandes Semblanzas, tu canal de confianza, para descubrir lo que las escrituras de Dios tienen que decir sobre el Titanic. Todos los que podemos estar viendo este video no éramos nacidos cuando la tragedia sucedió. Quizás tampoco nuestros padres, pero nuestros abuelos se la recordaban y nos daban su versión y comentarios de la misma, con un respetuoso temor de lo que había significado. ¿Verdad o solamente la opinión de algunos, maravillados del tamaño de la inmensa nave? Ya nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que el Titanic se hundió. Lo hizo en el viaje inaugural contra todos los pronósticos y contra todas las seguridades. La soberbia en su más alta expresión. No llevaba botes salvavidas más que para la tercera parte de los que viajaban en él. Era innecesario, según había dicho la empresa armadora, ya que era imposible que el barco que era considerado el paradigma de lo inundible fuera a necesitarlos. Incluso retaron a Dios Padre mismo a hundirlo. Y ya sabes cómo terminó eso. Los avisos no escuchados. Un barco carguero británico, el SS Californian, había enviado muchos mensajes informando de la existencia de témpanos de hielo errantes en el océano. El telegrafista de turno, saturado de trabajo por todos los telegramas de felicitación y augurios que recibía y debía enviar, dichos avisos le provocaban bastante mal humor, ya que cada vez que le llegaban, debía abandonar su puesto de trabajo para ir a entregarlos al capitán. Eso le generaba un esfuerzo adicional y cuando retornaba a su puesto el trabajo se había multiplicado. La insistencia del SS Californian lo sacó de quicio de tal manera que rechazó todos los avisos, insultando al telegrafista, a los oficiales, a toda la tripulación y a la nave toda. Razón por la cual el capitán del SS Californian decidió dejar de enviar dichas advertencias, apagar la radio y anclar el barco para disponerse a descansar. La orquesta tocaba, la gente bailaba. Se descorchaban botellas de champán, los mozos iban y venían con los bocadillos. Eso en la primera clase, la de los que habían pagado fortunas para poder vivir personalmente la emoción de llegar al puerto de Nueva York en el más grande y sofisticado barco jamás construido por el hombre. Su estatus así lo requería. Todo era brillante, las grandes lámparas de cristal, las selectas joyas de las damas. Nada se escatimaba para demostrar poder y lujosa ostentación. La película lo refleja muy bien. Muy diferente era la situación de los que viajaban en segunda y tercera clase. Ellos eran pobres, los que habían podido ahorrar para comprar un pasaje y anhelaban llegar a destino para comenzar una nueva vida. No había más placer para ellos en el viaje que algún juego de dados, algún baile regional amenizado por acordeones o armónicas que hacían sonar entusiastas músicos improvisados. No había en sus mentes otra cosa que el deseo de que el viaje llegase a su fin, porque era su destino lo importante. El Titanic debía ser historia, marcar un antes y un después en el mundo. Y definitivamente lo hizo, aunque no para bien. La agonía y la compasión. Los pronósticos del técnico responsable del barco eran espantosos. El inundible se iba a pique. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Como mucho 3. Lo demás ya lo sabemos. Las corridas, los gritos, la urgencia del telegrafista para enviar mensajes de auxilio a cualquier barco que estuviera cerca. Nadie contestaba. El primero en contestar, aún pensando que era una broma pesada, fue el monte del templo, pero estaba muy lejos. Otros también. El SS Californian, que estaba a solo 20 millas y podía haber llegado a tiempo, tenía la radio apagada y su tripulación y pasajeros dormían tranquilamente. Solamente un barco respondió al llamado angustioso, el RMS Carpathian, un pequeño barco nada ostentoso que realizaba el traslado de inmigrantes pobres y viajeros de toda índole. Esa noche, el Carpathian iba en sentido contrario al Titanic. Se dirigía a Croacia llevando su pasaje habitual. Su telegrafista no creyó al principio los llamados del socorro del Titanic, creyéndolos una broma pesada. Cuando la insistencia lo convenció, se dirigió al capitán de la nave, quien de inmediato cambió su rumbo, avisando al capitán del Titanic que llegaría en 4 horas. No lo sabía, pero llegaría 2 horas tarde.
Pero con un sentido de responsabilidad y solidaridad admirable, el capitán del Carpathian ordenó un protocolo destinado a preparar a su barco, en esas 4 horas, para recibir náufragos. Cuando se menciona la tragedia del Titanic, no se recuerda ni la abnegación de su capitán, de su tripulación y aún de los pasajeros, que no solo aceptaron la interrupción de su viaje, sino que se dieron sus camarotes para alojar a los náufragos. Hacía 2 horas que el monstruoso barco había desaparecido de las aguas cuando por fin el Carpathian llegó. Pudo rescatar a 700 sobrevivientes y los llevó al puerto de Nueva York, en el que fue recibido con gran duelo. Hasta ahí la historia. Su capitán fue condecorado. Todo lo contrario al capitán del SS Californian, que debió enfrentar un juicio y pasó toda su vida con la carga de no haber hecho lo que hubiera debido hacer. Hubo 2 periodistas que años antes predijeron la tragedia del Titanic de 1912. Uno fue William Thomas Stead, que escribió un artículo en la Gaceta de Pall Mall en marzo de 1886. En esa historia de ficción trataba de advertir al público sobre la falta de botes salvavidas en los barcos que se construían en esa época. La historia del artículo es sobre un marinero británico llamado Thomas, que aborda el barco en su viaje inaugural a los Estados Unidos. Thomas se da cuenta que los botes salvavidas eran insuficientes para todos los pasajeros y la tripulación. Hace este comentario durante el viaje, pero nadie lo toma en cuenta. 2 días después, el buque navega en medio de una densa niebla y choca con un barco a vela. Se produce una gran conmoción porque ahí se dan cuenta la poca cantidad de botes salvavidas, y de las 916 personas del transatlántico mueren 700. El personaje Thomas logra salvarse saltando al agua y subiéndose a uno de los botes. La trama es impresionante y similar, pero más llamativo es lo que sucedió con el autor. Increíblemente, William Thomas Stead falleció en el Titanic. Había abordado la primera clase para ir a una conferencia de paz en el Carnegie Hall de Nueva York. Lo último que se sabe de él es que después de la colisión se lo vio aferrado a un escombro junto a un escritor llamado John Jacob Stopp, pero nunca se encontró su cuerpo. La otra predicción se encuentra en la novela Futility, de 1898, de Morgan Robertson. La historia de la novela cuenta sobre un transatlántico llamativamente llamado Titán, que era considerado insumergible. Este transatlántico golpea con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Pero los detalles de la novela y de lo que sucedió al Titanic son sorprendentemente parecidos. Ambos se llamaban de manera similar, tenían tamaños parecidos y propulsiones similares, iban a más o menos a la misma velocidad, no tenían suficiente cantidad de botes salvavidas. Ambos chocaron con un iceberg y en una fría noche de abril. La novela de Robertson trata de un oficial naval que se ha vuelto alcohólico y ha caído. Fue despedido de la marina y trabaja en el Titán. Este personaje se salva del hundimiento y se encuentra a Dios. Recupera el amor de su vida y lucha contra el alcoholismo. Luego del hundimiento del Titanic se habló de que Robertson era un clarividente, pero él contestaba: sé de lo que estoy escribiendo, eso es todo. La tragedia del Titanic, una profecía de los últimos tiempos. Pero ahora se nos presenta una nueva y tal vez descabellada, o no, versión de lo que pudo pasar y finalmente ocurrió. En un video publicado en la web por una iglesia cristiana no católica, se intenta estudiar la similitud de este accidente ocurrido inesperadamente con la actualidad del mundo presente y lo que podría o no suceder en un futuro. Con gran ingenio, el responsable de dicho video comienza a hacer un paralelo de las fiestas, el lujo y la embriaguez de los sentidos reinantes, así como del olvido de Dios, tanto en ese momento en el Titanic como en el mundo en la actualidad. Con gran insistencia realizó el capitán del SS Californian, que fueron todos, absolutamente todos, desechados y olvidados. Paradójicamente, el nombre del capitán era Stanley Lord. Lord en inglés significa Señor. Con esa palabra reconocen los angloparlantes al Señor. En este video se recalca esta extraordinaria coincidencia. Un Lord que realiza innumerables avisos que son desechados como innecesarios e improbables. La segunda coincidencia se refiere al primer barco que recibió el aviso, cuyo nombre era Monte del Templo. Impresionante nombre, pero estaba tan lejos que no era posible contar con su ayuda. Cuando se le preguntó al capitán Lord sobre el tema, él contestó algo que muy bien podría responder nuestro Señor si se le hiciera la misma pregunta en una tripulación global repentina. Yo les avisé. ¿Sería posible pensar que Dios pueda utilizar este terrible accidente para avisarle al mundo que algo similar podría ocurrir en la gran nave en la que todos viajamos, el planeta Tierra? Muchísimas apariciones de la Santísima Virgen nos han advertido de lo que podría pasar si el mundo no se convierte, no porque Dios pueda o quiera destruirlo, sino porque será el mismo hombre el que lo destruya, pero eso sí, sin que Dios mueva una mano. El hombre ha creado y fabricado tecnología para destruir toda la vida del planeta.
sin entrar en elucubraciones sobre si esto podría ser cierto o no. Tal vez lo lógico sería pensar que mejor nos preparemos para la irrupción de un súbito iceberg que pueda acercarse a nuestro planeta desde el espacio. Ninguna tecnología sería suficiente para defendernos en esa situación. Tal vez lo que deberíamos es escuchar, por fin, con el corazón sincero y humilde, todo lo que Dios nos pide. Porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Salmo 51:17. Conclusión. ¿Crees que la tragedia del Titanic haya estado predicha por el destino? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.